Buenas noches, amigos. En esta noche quiero compartir una hermosa palabra, palabra de vida para nuestras vidas, ¿verdad? Palabra que lleguen a nuestro corazón y nos hablen, alabado sea el nombre de Dios, que nos hablen a nuestras vidas, ya que vemos cómo está hoy el pueblo de Dios, en la situación que está el pueblo de Dios hoy en día. Vemos lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Vemos que ya el mundo está dentro de la iglesia y como yo digo, no podemos dejar que el mundo se meta en la iglesia, como está sucediendo hoy en día, alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que la iglesia ir al mundo, meter la iglesia en el mundo, no el mundo a la iglesia. Da pena como está pasando hoy en día, alabado sea el nombre de Dios. Y eso yo diría, mucha culpa lo tienen muchos pastores, alabado sea el nombre de Dios. No tengo nada en contra de los pastores, pero sí, ellos son la cabeza de la iglesia. Ellos son el cuerpo, por decirlo así, el cuerpo grande de la iglesia. Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Jesús, el estar pasando el paño tibio a la persona se está llevando a esto, alabado sea el nombre de Dios. Se está llevando a esto lo que es el mundo en la iglesia. Yo me acuerdo cuando muchacho, alabado sea el nombre de Dios, que no se tenía ni que vocear tanto. Antes no habían instrumentos musicales como hoy en día, alabado sea el nombre de Dios. Y habían gente de Dios, gente, todavía lo hay, alabado sea el nombre de Dios. Pero en aquel entonces, en aquel tiempo, todavía muchachos, jóvenes, que alababan a Dios y se manifestaba el poder de Dios, el Espíritu de Dios se manifestaba. Gente que veían los demonios salir, gente que hacían a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, hacían milagros, alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y vemos que no está sucediendo. Y quizás muchos se preguntarán, ¿por qué no está sucediendo? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? Lo que está pasando en el pueblo de Dios, alabado sea el nombre de Dios, que no se sujetan a lo que es los mandamientos que están escritos aquí en la palabra. Y queremos hacer la cosa a nuestra manera. Muchas veces nuestros pastores no quizás nos corrijan, sino nos asesoran de algo que no está bien y nos molestamos. Rápidamente queremos irnos de la iglesia donde nos estamos congregando, alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que eso es rebeldía. Porque si el pastor está como cabeza de parte de Dios, tenemos que escuchar. Porque la misma palabra dice que seamos tardos en hablar y prestos para oír. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hacemos lo contrario de eso. Hacemos lo contrario, una vez empiezan a regañarnos o a aclararnos algo en alguna confusión que estemos. Y lo que hacemos es que nos enojamos y ya no queremos ir de la iglesia. Yo quiero compartir esta palabra que habla Pedro, alabado sea el nombre de Jesús. Pedro hablando así como a las mujeres, a nosotros los hombres también, ¿verdad? Porque aquí no hay distinción de personas. Aquí para Cristo todos somos iguales. Y esto no es por la cantidad de tiempo que tú tengas en el evangelio. Tú puedes durar los años de Matusalén en el evangelio. Y si tú no estás sujetado a la palabra, de nada te vale estar los años de Matusalén en el evangelio. Porque hay que sujetarse a la palabra. Yo quiero compartir esta palabra en Timoteo 2:9. Timoteo 2:9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo,
que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Vamos a dejar la palabra hasta ahí. Ya aquí vemos el inicio de lo que está hablándonos Pedro aquí. De lo que él nos está hablando a través de la palabra, ¿verdad? Esto es una palabra preciosa en el cual tenemos que ser, como dice la Biblia, presto en escuchar, tardo para hablar, ¿verdad? Porque lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios es, como le estaba diciendo un momento hacia atrás, que el mundo se está colando terriblemente a la iglesia. Y muchos pastores, muchas pastoras, lamentablemente el caso, están llevando eso hacia el altar. Y ahí está el cáncer, ahí está el hongo que está destruyendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque pueden levantarse 2 o 3, alabado sea el nombre de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que estén dispuestos a hacer la diferencia. Pero cuando tú eres un hombre, cuando tú eres una mujer de Dios, que tú ves esos actos en los altares, en tus iglesias, el corazón se te turba. El corazón se te llena de tristeza. Porque por el amor que uno le tiene a Dios, uno sigue yendo a esa iglesia, uno sigue llevando lo que es los mandamientos a la iglesia. Como dice la palabra, no dejar de congregarnos como lo tenemos por costumbre. Y por el amor a Jesús, uno sigue visitando, yendo a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno ve todo eso, cuando tú eres una mujer y un hombre de Dios, tú estás mirando todo eso, el corazón se te concrita, el corazón se te llena de algo inexplicable. ¿Por qué? Porque da tristeza, amados amigos y hermanos que van a escuchar y a ver este video. Da tristeza cómo está el pueblo de Dios. Muchas veces yo me he tocado con personas, gente que no conocen al Señor, que yo lo invito a la iglesia. Y muchas veces lo primero que me dicen es, y ahí no cobran, como cobran en muchas iglesias. Da pena, pueblo de Dios. Da pena cómo está la iglesia hoy en día. Muchos me dicen que si ahí hay gente que pueden orar para que le saquen demonios a personas, para que lo liberten. Y da pena que personas hoy en día nos pregunten eso. ¿Por qué no da pena que nos pregunten eso? Porque el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Hoy, mañana y siempre seguirá siendo el mismo. ¿Quiénes cambiamos? Nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Meternos con Dios. Hermano evangelista. Hermano pastor. Hermano pastora. Siervo de Dios que tú me vas a escuchar. Que tú me estás escuchando. Te voy a decir esto. Dejémonos ya de los shows. Dejémonos ya de estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Porque todavía Dios habla, todavía Dios revela, todavía Dios dice, ve allí, que allí hay un hombre, como aquel hombre Saulo, que lo mandaron, que aquel siervo, Dios mandó a aquel siervo hasta donde estaba Saulo, por la desobediencia de Saulo, por lo que estaba haciendo Saulo. Alabado sea el nombre de Dios. Evangelista de Dios, dejemos de estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Dejemos de estar buscando solamente el dinero. Dejemos de estar predicando por el dinero. No, evangelista de Dios.
no sierva de Dios, no siervo de Dios, no pastor de Dios. Predica la palabra. Predica palabra de aliento. Predica la palabra como es. No le pase paño tibio, no. Predica la palabra como está escrita, no la cambie. No la ponga sencilla. ¿Quién dijo que el evangelio iba a ser sencillo? No. El que predique que el evangelio va a ser sencillo está fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra no lo dice. El evangelio no va a ser sencillo. Van a venir pruebas, van a venir dificultades a nuestras vidas. Y tenemos que dejarnos de eso, de predicar paño tibio, de predicarle a las almas lo que hoy en día se está viendo. Que lo que se está viendo solamente, alabado sea el nombre de Dios, es prosperidad. Y yo no te digo que no haya prosperidad en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. Sí, puede haber prosperidad. Porque a Dios le place que tú seas próspero. Puede haberlo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, todo depende de nosotros. La búsqueda con Dios. Dejar de estar haciendo aparataje. Dejar de estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Predicando mensajes que no le agradan a Dios. ¿Tú te has puesto a pensar que todos los mensajes que tú predicas sí le agradan a Dios? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la palabra es clara. La palabra se interpreta a sí mismo. Y vemos que aquí Pedro no habla a mujeres que no se atavíen, que se atavíen con ropa decorosa. O sea, te está hablando de vestidura decente. Te está hablando de vestidura conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron, son aquí hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que no podemos seguir en lo que éramos antes, atrás. Que a muchas personas le da brega dejar el mundo, aún se convierte. Sabemos que hay personas que sí, pero tiene que reconocer también que si tú te convertiste al Señor, tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Tiene que notarse ese cambio, porque dice la palabra que somos luz del mundo, sal de la tierra. Qué bonito es cuando tú andas caminando en las calles y te dicen, tú eres un varón de Dios, tú eres una sierva de Dios, tú eres cristiano. Qué bonito es. ¿Por qué? Porque esa luz está resplandeciendo, esa sal está salando. Pero hoy en día nos encontramos con personas que, gloria a Dios, dicen son cristianos. Y mucho, da pena, muchas personas que dicen, pero si ese es cristiano, yo soy el Papa, yo soy Jesús, yo soy Dios. Da pena hoy en día como está eso en el pueblo de Dios. Religiones matándose una con otra. ¿A quién le servimos? ¿A Dios, a dos dioses o a un solo? Creo que la unidad hace la diferencia. Creo que tiene que haber unidad. Que tú eres de una religión, que tú eres de otra, no importa. Si tú le sirves a Dios, sirve a Dios de corazón, porque habrán sorpresa en el cielo. Y Dios viene a buscar un corazón contrito y humillado. Un corazón sin mancha, sin arruga. Un corazón que esté dispuesto a adorar a Dios. Pero hoy en día, lamentablemente el caso, estamos mal, hermano. Estamos mal, siervo. Estamos mal, pastores, pastora, ministro de Dios. Predica la palabra. No te enfoques en el dinero. Aquí el que hace la diferencia es Jesús. Y ya vemos que hoy en día, alabado sea el nombre de Dios, le ponemos título a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas si todavía no lo ha hecho. Y no es así. Te le adelanta a un llamado que te hizo Dios y todavía no es tu tiempo. Es en el tiempo de Dios.
Y queremos ver la gloria de Dios derramarse en cada iglesia, pero ¿cómo la vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no nos queremos sujetar a la palabra? Uno de los mandamientos que Dios nos dejó es ayunar y orar en todo momento. Ya espiritualmente estamos desobedeciendo a la palabra. Porque hay mucha gente que ni siquiera ayuna. Mucha gente ni ora, ni lee la palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos que ese cambio en cada esa persona, esa desobediencia espiritualmente, nos lleva a morirnos espiritualmente. Porque el cristiano que no ayuna, el cristiano que no ora, el cristiano que no lee la palabra, está muerto espiritualmente. Pero entonces tienen la facilidad y tienen, por decirlo así, son tan dulces que son los que más participan en los púlpitos. Alábale. Los que más fríos están son los que más participan en los púlpitos. Esto no es por indiferencia. Yo no estoy hablando de esto porque hay una indiferencia, porque en Dios no hay diferencia. En Dios no hay edades ni los años de Matusalén que tú estés en la iglesia. No, en Dios no hay eso. Pero pastores, pastoras, ministros de Dios, busca la visión de Dios. Hoy en día, porque canta lindo, lo tenemos en los púlpitos. Porque toca lindo, lo tenemos tocando guitarra. Tocando, alabado sea Dios, el piano. Tocando la batería. Y con toda la fachada del mundo. No. Ministro de Dios, pastor de Dios, saca eso de tu iglesia. Para que la gloria de Dios se descienda como tiene que descenderse. Pon la visión en Dios primero. Y pídele a Dios que te dé visión. Para aquellos hermanos que de verdad están buscando a Dios. Hay un cáncer en nuestras iglesias. Hay un cáncer espiritual en nuestras iglesias. Hay un cáncer que nos está matando en nuestras iglesias. Poniéndole horario a Dios. Poniéndole tiempo a Dios. Cuando el hombre inicia el culto, alabado sea el nombre de Dios, inició el hombre. Pero entonces cuando Dios va a derramar su gloria, termina el culto. Mira qué bien. El hombre inició para darle la gloria a Dios. Todo muy bien hasta que inicia. Tocan, alaban a Dios. Entonces cuando Dios quiere, alabado sea el nombre de Dios, derramar de su presencia, le terminan el culto. Porque no se está haciendo hoy en día como Dios quiere. Se está haciendo como el hombre quiere. Alabado sea el nombre de Dios. Y da pena. ¿Cómo están nuestras iglesias? Da pena. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Da pena. ¿Cómo están las almas perdiéndose por la contienda entre el pueblo de Dios? Da pena cómo está el mundo perdiéndose por la contienda entre hermanos. Hermano que tú te paras ahí y no le gustan lo que tú haces. Pero es que eso no tiene que gustar a ellos, que le guste a Dios. Sigue alabando a Dios. Se molestan por lo que tú haces, por lo que tú hablas de parte de Dios. Y yo soy de lo que digo. Yo sé dónde me quiere, dónde me tiene y dónde me vas a llevar. Solamente enfócate en Dios. Pero de Jesús hablaron. Hablaron tanto que llegaron a crucificarlo. Sierva de Dios, siervo de Dios, métete con Dios. Métete con Jesús. Él te puede llenar de tu espíritu, de su espíritu llenarte. Él puede derramar su gloria. Él puede sanar. Él puede levantar muertos. Él puede restituir. Él puede llenarte. Pero eso con búsqueda, alabado sea el nombre de Dios. Dejémonos ya, alabado sea el nombre de Dios, de estar en contienda entre nosotros.
De estar diciendo, a mí no me gusta como lo hace. No me gusta, es que no me gustó la predicación. No, varón de Dios, ora, ayuna. No es que no te guste la predicación de ese varón. Si está hablando de la palabra, entonces no te está gustando lo que está hablando, porque es de la palabra. Porque todo aquel que se para en un púlpito a predicar la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cómo no te va a gustar la palabra de Dios? O sea, está en desobediencia porque no te está gustando la palabra de Dios. Ahora, si esa persona se sale del tema y te está hablando de pajarito volando, te está hablando de otro libro que no es la palabra de Dios, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando sea la palabra de Dios, dirígela y trágatela. Porque es palabra de Dios. Y la misma palabra nos dice a nosotros: coger lo bueno y rechazar lo malo. Es palabra de vida. Pero lamentablemente el caso, estamos mal. Evangelistas que los invitan a una iglesia y lo primero que le pregunta el pastor es que si le tiene un buen hotel, que si le tiene un carro rentado y que si le tiene el buffet apartado. Reprenda al diablo. Reprenda a su demonio. ¿Usted está predicando o usted está yendo a buscar lo que le van a dar? Gloria sea el nombre de Jesús. Pastores, abramos los ojos. Pastores, abran sus ojos. Busquen la visión de Dios. Hay hombres de Dios en los templos. Hay mujeres de Dios en los templos que quieren hacer la diferencia. Pero tú tienes allí, alabado sea el nombre de Dios, gente, que por la misericordia de Dios están ahí. Porque a Dios le place que estén todavía en ese lugar. Pero conociendo, el Espíritu habla. El Espíritu todavía lleva mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Hombre y mujer de Dios todavía hay. Pero los altares están vacíos. Los altares están podridos. Los altares están mal por los hombres. No por Dios. No por Dios. Mal por los hombres. Porque hacen lo que ellos quieren, como ellos quieren y como se lo proponen en su vida y en su corazón. No hacen la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No hacen las cosas como Dios quiere. No hacen la voluntad del Rey de Reyes. La basanda basa. Tenemos que dejarnos de eso. Cristo está a la puerta, Cristo viene. Iglesia, despierta. Pueblo de Dios, despierta. Es tiempo ya que volvamos a la senda antigua, en el cual cuando se clamaba a Dios, sea el nombre de Jesús, se derramaba la gloria de Dios. ¿Qué está pasando hoy en día en el pueblo de Dios? Como te decía, fíjate, lo que más frío están en la iglesia, entonces son los que te dirigen el culto. Son los que más parte le dan. Son los que más parte cogen. Más oportunidades tienen. ¿Y quién me ha dicho a mí, alabado sea el nombre de Dios, que un hielo va a calentar otro hielo? Da pena. Como está el pueblo de Dios, da pena. Y Cristo está a la puerta. Y Cristo está revelando lo que va a pasar en este mundo. Y Cristo está llamando a gente de Dios. Y Cristo está llamando a la puerta a mucha gente. Mi alma te adora, poderoso Dios. Es tiempo ya de que haga como Pedro. Cuando Jesús caminaba por la playa,
Allí estaba Pedro pecando. Y Jesús le dijo, ven. Inmediatamente Pedro dejó las redes y se unió a Jesús. Hoy en día tenemos que dejar las redes. Hoy en día tenemos que dejar las cosas que nos están haciendo daño espiritualmente. Mi alma te adora, Dios. Hay poder en tu nombre. Cuando Pedro le dijo a los discípulos, cuando empezó a encontrarlo, solamente le decía, sígueme. Al instante lo seguían, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que dejarnos de estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. En los púlpitos, cogiendo parte, sabiendo que en ese día, a lo mejor pecaste 7 veces, 70 veces, y va con tu cara muy linda a darle lo que tiene a los hombres, porque a Dios no se lo está dando. No le está dando agrado a Dios. Para conmover a Dios hay que estar limpio de corazón, sin arruga, sin mancha. Para agradar a Dios hay que dejar la blasfemia, hay que dejar la mentira, hay que dejar la calumnia, la murmuración. Para agradar a Dios hay que vestir para Dios. Tema peligroso cuando hablan de vestidura. No, hermano, que Dios lo que busca es el corazón. Es lo cierto. Tú estás en lo cierto. Pero cuando tú vas caminando en una calle, una acera, y tú vas bien representado, porque es para Dios. Tú vas bien vestido para Dios. Tú te chocas con personas que te dicen, tú eres cristiano, tú eres un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque anda decorosamente, como dice la palabra, bien vestida, bien vestido. Hermanos, saquemos esos pantalones, mujeres, saquen esos pantalones de esos altares. Pastores, no acepten esos pantalones, esa pantalla, esos maquillajes. Es duro decirlo y a la gente no le gusta que le hable de esto, porque la gente lo que quiere es escuchar lo que le gusta. Saquemos esos pantalones de nuestra iglesia. No es que lleguen a la iglesia y tú lo vas a votar, no. Ese cambio, inmediatamente cuando tú te conviertes a Cristo, empieza. Varón de Dios, ten visión de Dios. Hasta que ese cambio no se refleje en esa persona, no lo pare en el púlpito, que todavía no es tiempo. No le queremos adelantar a Dios. Yo no sé cómo es que hay gente que dicen que Dios le habla y siguen siendo la misma persona, pero Dios le habló, pero gloria a Dios si Dios le habló. Alabado sea el nombre de Jesús. Mujeres que supuestamente Dios la usa y tienen se ponen unos yitros que gloria a Dios si Dios la usa. Pero ese no es el Dios al Dios que yo le creo no es así. Porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Al Dios que yo le creo no es ese. Ahora, si tú le crees a uno que cuando tú tengas un altar parado, alabado sea el nombre de Jesús, pintoretea por todo el lado, con un pantalón ahorcándote todo, y te está usando, sigue con ese Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas son palabras que a la gente no le gusta. Hoy en día en las iglesias no le gustan que uno hable de estas palabras. Tú vas a predicar un tema como este y los mismos pastores te detienen. Pastor de Dios, busca visión de Dios. Los mismos pastores te dicen, no predique eso porque que se me va a ir la gente. O sea, tú estás adorando a Dios, buscando a Dios o adorándole a los hombres. No me predique eso en esta iglesia. Te empiezan a exigir los pastores lo que tú tienes que predicar. Te empiezan a decir lo que es que tú tienes que predicar.
O sea, que si yo traigo un mensaje aquí de lo que dicen esta palabra, yo no puedo predicar eso. Porque es lo que ellos quieren que tú prediques. Para que la iglesia se mantenga diezmando, se mantenga ofrendando. Pero no le quieren dar lo que se le da a Dios. A César lo del César y a Dios lo de Dios. Da pena, iglesia, como están nuestras iglesias hoy en día. Ya la iglesia se volvió el mundo. Ya la iglesia no es lo que era antes. La iglesia ha venido siendo como cuando salieron la primera tarjeta. Eran de un grosor como de este bolígrafo. Y vinieron disminuyéndola a lo que se volvieron una hoja, simplemente una página. Así está la iglesia hoy en día, alabado sea el nombre de Dios. Era un espesor bien gordo donde los ancianos de aquel tiempo nada más tenían que decir gloria a Dios y descendía la palabra y la presencia de Dios. Los jóvenes que se paraban en aquel lugar cantaban para Dios. Hoy en día, porque canta lindo, lo voy a poner a cantar. Porque toca la batería bien, la voy a poner a tocar. Y el hombre más perdido que Belcebú. Gloria sea el nombre de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Y Dios nos está dando oportunidad a que nosotros reconozcamos que Él es el Salvador. Que Él es la cabeza de la iglesia. Que sin Él nada podemos hacer. Que solo en Él está la vida eterna. Pueblo de Dios, despierta. Hombre y mujer de Dios que todavía está en pie, sigue en pie. Hombre y mujer de Dios que todavía está buscando la presencia de Dios, sigue buscando la presencia de Dios. Porque la misma palabra lo dice, son muchos los que están y pocos los que son. Pero si tú eres de los que está y está caliente, está activo con Dios, no te desactives. No te dejes llevar de la hermana, del hermano que esté en la carne. Porque el que esté en la carne, piensa en la carne. Y nada le gusta. Nada le agrada de lo que tú haces porque está en la carne. Pero si está en el espíritu, todo lo ve bien. El que está en el espíritu recibe lo bueno y rechaza lo malo. No se pone a murmurar. Dejemos la murmura. Alabado sea el nombre de Dios. Dejemos de ser hipócritas en nuestras iglesias. Dejemos de perdonar a media. Varón, ¿por qué tú dices a media? Sí, a media. Te perdono, pero déjate la herida, déjate la cicatriz. No lo has perdonado, no te has arrepentido de corazón todavía. Cuando perdone, perdona y se acabó. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando perdona, perdona y se acabó. Mi alma te adora. Tenemos que dejarnos de eso. ¿Por qué? Porque es que ya el tiempo se está agotando, iglesia. El tiempo se está agotando. Es tiempo ya de que reconozcamos que tenemos que dejar todo en la mano de Dios. Muchas veces nuestras iglesias quieren hacer cosas que Dios no lo ha dicho que lo hagan. Y por vía de ellos mismos lo hacen. Y trae su situación. Trae su pérdida. Porque no nos dejamos dirigir por Dios. Estamos últimamente como el pueblo de Israel. Aún ese pueblo veía todas las maravillas que Dios hacía. Y no creía. Hoy en día estamos peor. Estamos peor. Da pena. Y queremos que nuestros hijos caminen en los pies de Cristo. Queremos que nuestras familias se conviertan a Jesucristo. Y en contienda. En pleito entre nosotros mismos. Envidia. Que si el hermano aquel. No el hermano aquel, no. El siervo de Dios. Que se cree el mejor. No se cree el mejor. Está buscando a Dios. Búscalo y tú verás que tú te vas a creer también el mejor
delante de Dios. Porque nada somos sin Dios. Nada podemos hacer sin Él. Por más que queramos hacer las cosas a nuestra manera, no nos va a salir bien. Pastores haciendo cosas que a Dios no le agrada. Da pena cómo está esto. Da pena cómo está el pueblo de Dios. Dejémonos ya, iglesia, de estar peleando entre nosotros. Dejémonos ya de eso. Dejémonos ya de estar blasfemando. El ser cristiano no es fácil, pero se puede. Ahora hay que sacrificar la carne. Hay que sacrificar esta carne, que si no se sacrifica, va a estar todo el tiempo en la carne. En ella vas a seguir viviendo. Y todo te vas a molestar. Todo lo espiritual te vas a molestar. Porque el agua y el aceite no ligan. ¿Por qué? Porque es aceite y agua. El espíritu y la carne no pueden ligar. El espíritu y la carne no pueden ligar. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una reflexión para cada uno de nosotros. Pronto le voy a traer un mensaje. Voy a estudiar un mensaje para traérselo. Y quiero que sepan que es una reflexión para que andemos bien delante de Dios. Evangelita, suelta lo que tiene y ponte a predicar la palabra. Que no se te siga poniendo ese signo de peso en los ojos. Que se te ponga mejor la palabra en los ojos, en tu corazón. Llévasela a gente que la necesitan hoy en día. Palabra que se necesita hoy en día. Yo tengo personas, amigos, que me han llamado con su corazón roto, diciéndome que necesitan una palabra de aliento. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día en nuestras iglesias no se está trayendo mensaje para que busquen a Dios. Nuestro consiervo y amigo y hermano Gigi Ávila tenía mucho éxito en su prédica. Porque él cada vez que predicaba que las personas se arrepintieran de su pecado. Ya nosotros no predicamos eso. Es tan tal que andamos en la calle regando tratado y solamente le damos el tratado a la persona. Y quiero decirte algo, hombre, mujer de Dios, evangelista de Dios. Cuando a una persona del mundo se le da un tratado, cuando no conoce a Dios, lo que hace es que lo bota. Porque el temor de Dios todavía no está en esa persona. Cuando tú le des un tratado a una persona, dedícale 15 segundos y háblale de la palabra de Dios. Porque esa no la van a poder botar. Esa palabra no la van a poder botar. La que está en el papel es un simple papel que está. Y sí la pueden botar. Pero la que tú le hablas, tienen que llevársela en su corazón. No queramos evangelizar a esa manera.